con uno de los compañeros de La Corneta Radio. Está del otro lado de la línea Martín Di Giacomo. ¿Cómo va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, aquí recorriendo distintos puntos del país y experiencias que tienen que ver con la comunicación para ver qué andan discutiendo y cómo van llevando también un momento particular, como muchos otros también, para sostener este tipo de proyectos. ¿El de ustedes cuántos años tiene? Radio La Corneta arrancó hace 3 años. Casi lo cumplimos al cumpleaños número 3 hace un par de meses. O sea que es contemporáneo, un tiempo donde probablemente sea más fácil pensar en arrancar algún proyecto de streaming que una radio comunitaria. ¿Cómo es ahí la conformación del grupo y por qué eligen en principio hacer una experiencia de comunicación comunitaria y en radio en particular? Bueno, La Corneta en realidad surge un poquito antes. El proyecto de La Corneta primero empezó como un programa de radio realizado por gente de un colectivo cultural que hace vida acá en La Gruta, que es el colectivo cultural Les Mirones, que empezaron a hacer un programa en una radio de la cooperativa de obras y servicios públicos de acá, que tenía como objetivo, bueno, hablar de cultura y un poco de todo, un programa semanal. Después se pudre todo en esta radio, porque acá en el verano todos quieren tener un rédito económico, entonces la radio pasó a ser más comercial y nos echaron, y en pandemia se convirtió en una publicación en papel, para mantener eso, ¿no? La difusión de todas las actividades culturales, artísticas y demás, de lo que sucede acá en la zona, que es muy difícil por ahí difundir. Y hace 3 años el colectivo cultural Los Mirones decidió alquilar un galpón para construir un centro cultural, porque el colectivo venía trabajando con festivales de teatro, el Festival de Teatro Les Mirones en el verano, pero no tenía un lugar propio. Uh-huh. Entonces, hubo un problema con la municipalidad en ese momento por el uso de la Casa de la Cultura donde se hacía el festival. Cuestión que se consigue un espacio, y cuando arranca el colectivo a habitar un espacio físico que se pone, ahí surge la idea de decir, bueno, pongamos la radio, que era un proyecto que ya venía dando vueltas, y la elección de la radio, que sea radio, bueno, es primero por un tema técnico, pero también por una decisión, ¿no? Como el streaming es otro lenguaje, es otra cosa, y queríamos hacer radio tradicional, que es la primera radio comunitaria que hay acá en el pueblo. Las Grutas están muy cerca de San Antonio, es el mismo municipio. Es la primera experiencia de este tipo, y la verdad que en 3 años han pasado un montón de gente, docentes del Instituto de Formación Docente, gente del equipo de salud mental del hospital de acá de Las Grutas, adolescentes que hacen teatro adolescente en el espacio cultural. Está muy linkeada la radio con todo lo que sucede también en este centro cultural, que no solo suceden cosas artísticas en la sala de teatro, sino que también hay encuentros, por ejemplo, en la red de comunidades costeras, y etcétera. Uh-huh. A ver cómo, más allá de lo cultural, cómo se termina constituyendo esa agenda también. Ustedes tienen, por ejemplo, programas periodísticos más centrados a alguna de estas actividades. ¿Cómo componen esa programación? Sí, la programación es variada. Primero arrancamos haciendo talleres abiertos a la comunidad de producción de radio y de operación también, imitando estos sectores, ¿no? La gente del hospital, como te decía, el Instituto de Formación Docente. Después hay varios programas de música. Hay un programa de docentes que hacen en educación intercultural, que es un programa enfocado en la actualidad y la cultura del pueblo mapuche tehuelche. Y tuvimos durante un par de años, siempre intentamos tener como algún ciclo propio de la radio, más de corte periodístico, magazine. Lo pudimos tener, y este año un poco reducido. Ya terminó el ciclo de este año, pero sí, todos los años tuvimos algún programa. El año pasado tuvimos una segunda mañana en realidad informativa. Fue el año como que más producción hicimos, pero esa parte por ahí cuesta un poco más, porque bueno, acá no hay tantos recursos humanos, y no hay tanto tiempo y demás. Entonces bueno, todo es como un poco a pulmón, como sucede en general en estos tipos de espacios autogestivos. Uh-huh. ¿Y con qué recursos cuentan? ¿Cómo se han dado esa discusión? Bueno, entiendo que hay mucha militancia detrás del proyecto, y para el sostenimiento más cotidiano, ¿qué apuestan? ¿A algún mecanismo de suscripciones o qué otras alternativas?
Sí, tenemos suscripciones, ese fue como la primer movida que hicimos, tratar de, bueno, toda la gente que nos escucha, que habita también el espacio y demás, como tratar de generar las suscripciones para tener ahí un aporte y que también la gente sea parte. Y después nosotros tuvimos la suerte de cuando arrancamos a emitir al aire, al mes más o menos abrió una convocatoria del ENACOM, un concurso para nuevas licenciatarias sin fines de lucro acá en Río Negro. Y así medio recién empezado nos presentamos porque, bueno, estamos amparados bajo una asociación civil que es la Remada Cultural, donde también se presentan proyectos de teatro y demás de este otro colectivo. Y nos presentamos al concurso y obtuvimos la licencia, entonces pudimos presentarnos a convocatoria como esta que te decía del programa informativo de la mañana. Fue un subsidio del FOMECA, del Fondo de Fomento para Radios Comunitarias, y hasta que asumió Milei en diciembre, nuestra principal fuente de ingreso era, o de recursos para sostener la radio en el día a día, y mes a mes, era el FOMECA, principalmente. Sí, publicidad un poco también, pero acá al ser un pueblo chico y demás, es un ingreso que por ahí te reayuda y también para darse a conocer entre los comerciantes y demás, los pequeños comercios locales, pero no es el grueso. Claro. Y eso del corte de políticas públicas como el FOMECA, ¿cómo impactó al ser de un día para otro, ¿no? Porque uno ve también que en muchas radios hermanas que eso representaba un ingreso importante de presupuesto, bueno, las ha hecho tambalear, digamos. ¿Cómo pudieron sortear esa situación? Y está difícil, tuvimos que hacer, bueno, primero también tuvimos una realidad muy difícil que era renovar este espacio que se cumplía justo en estos 3 años, venían con renovación de alquiler y aumentó muchísimo también, entonces fue todo junto este año. Pero bueno, al estar también incluidos como en un proyecto más amplio, que es este proyecto de un galpón cultural y social, haciendo actividades, varietés, rifas, bueno, todo ese tipo de eventos, de recaudar plata de manera solidaria y también convocando a la comunidad local que conoce el proyecto, que por ahí el vecino lleva a sus pibes a hacer telas, o a hacer teatro en el espacio, o escucha algún programa, apelando a la gente, y el impacto fue muy fuerte porque nosotros teníamos varios convenios incluso ya firmados de subsidios también, no solo de lo que es la parte radial, sino también para hacer unos proyectos de micros audiovisuales, porque bueno, también a partir de la radio nos inscribimos como productora porque hay unos compas que filman y hacen laburo de producción audiovisual. Y fue de un día para otro, ya tenían que hacer algunas transferencias, fue muy loco porque hasta donde tengo entendido, todavía no se ha explicado dónde fue toda esa plata. Claro, esto vale destacarlo, digamos que entiendo por la instancia que vos me mencionás, eran proyectos que ya pasaron por una evaluación en un concurso, que fueron seleccionados, por ende es una deuda que el Estado Nacional está teniendo para con muchos de estos medios, digamos, ¿no? Sí, no solo hay varios procesos bueno, el concurso, el jurado, después varias instancias burocráticas hasta que se firma la última parte, que está la presidenta de la Asociación Civil, por ejemplo, firma un papel y ejecutan la transferencia del fondo. Bueno, nos quedaron un par de partidas ya con todo el papel firmado, o sea, lo único que tenía que hacer el Estado era transferir. Es decir, que no es que faltaba una instancia de evaluación ni nada. Y a partir del 10 de diciembre se paró todo y nadie dio más respuestas. Y es plata que ya estaba no solo asignada, sino que ya estaba firmado todo para que se ejecutara. La verdad que es muy loco que hasta el día de hoy no tengamos ningún tipo de respuesta. Y entiendo que, por ejemplo, el Foro Argentino de Radios Comunitarias se presentó en el Congreso pidiendo explicaciones y todavía no hay ninguna explicación de cientos de millones de pesos que no se sabe dónde fueron. Martín, ¿y en la provincia cómo es en relación a políticas públicas en materia de comunicación o de promoción de espacios comunitarios? ¿Hay alguna línea en ese sentido? En la gestión actual no, también está muy difícil. Anteriormente, por ejemplo, la Secretaría de Cultura sí tenía un poco más de
de involucramiento, por ejemplo, sosteniendo, no, dando apoyo para el festival de teatro en el verano, o alguna pauta publicitaria mínima, pero bueno, había como algún interés en algún momento, mayormente vinculado no con la radio, sino con el espacio cultural, con la política cultural, pero este año se paró todo también, se cortó todo, o sea, todo amparado en la política nacional que se excusa en eso de que no hay plata. Bueno, la provincia entró en esa, y el sector de la cultura y de los medios es un sector más en crisis, como el de la salud, por ejemplo, o el de la educación. Por suerte en la provincia, nosotros desde el arranque de la radio somos parte de la red Enfoque, que es una red de medios comunitarios y alternativos de la Patagonia, Ajá. que son mayormente algunas radios de la cordillera, de la comarca andina, el Bolsón, Bariloche, pero también hay radios de Madrid, de Trelew, y Radio Encuentro de Viedma, que es como una radio hermana, porque desde el principio, al ser la localidad que tenemos más cerca, nos dieron una mano también en todo lo que es formación y orientación en todos estos vericuetos burocráticos también, ¿no? Y en producción de contenidos o de coberturas sobre algunas problemáticas, ¿cómo funciona la red? Bueno, justamente eso es uno de los fuertes, más allá de que sea un boletín informativo semanal con notas de todas las radios. Las coberturas es lo que más, donde más se teje la red, porque por ahí una audiencia, un juicio a una comunidad mapuche en la cordillera, y una radio hace la cobertura y la levantamos el resto. O por el lado de la corneta, por ejemplo, tuvimos ya varias coberturas. Una cuando se derogó una ley de protección ambiental en la legislatura de Río Negro, Viedma, Sí. y otra una audiencia pública para la construcción de un viaducto en Tierra Grande, en el Golfo San Matías, que también en estas dos ocasiones hicimos cobertura en vivo así de varias horas, y las otras radios se pliegan. Es una manera de estar conectado en el territorio. Martín, y yendo a la agenda específica de ustedes, hoy allí en las grutas, por ejemplo, ¿qué es lo que se está discutiendo? ¿Siguen las repercusiones de Petronas o los proyectos petroleros, hidrocarburíferos ahí en la zona de la costa? ¿Hay algunos otros temas que preocupen a la comunidad? El principal problema pasaba a ser el anuncio de la instalación de un buque de liquefacción de gas que va a ser acá enfrente de las grutas. Hasta ahora la comunidad de las grutas está muy movilizada por lo que es el proyecto del oleoducto que van a construir hasta al sur de Sierra Grande, en Sierra Colorada, Punta Colorada, perdón. Pero ese proyecto es como que se ha enfriado un toque acá, porque bueno, es como, por ejemplo, la Cámara de Comercio o los grandes inversores turísticos no lo ven tanto como algo que afecte directamente, aunque ya está probadísimo que va a terminar afectando en la circulación de las ballenas, cualquier derrame va a afectar mucho al turismo. Pero ahora anunciaron, como se cayó el proyecto de gas de Petronas, de la planta de gas ahí mismo en Punta Colorada, anunciaron que van a traer un buque gigante de liquefacción de gas que carga. Lo que hace el buque, se estaciona acá enfrente de las grutas, frente a la playa céntrica. Le conectan el gasoducto que que viene desde Chubut, y ese buque carga otros buques que van a estar viniendo. Lo cual es bastante preocupante, y la comunidad ahí se ha vuelto a poner un poco más caliente el termómetro, porque es algo mucho más factible que suceda, porque es un buque que viene ya de afuera y lo ponen ahí, no tienen que construir nada, no es ninguna inversión mega faló como todo esto de la planta GNL de 30.000 millones de dólares y qué sé yo. Es algo mucho más concreto. Traen el buque acá enfrente y va a afectar muchísimo, por ejemplo, el avistaje de ballenas, que ha crecido muchísimo en los últimos años. Sería lo primero que se va a afectar, porque la circulación de buques todo el tiempo acá enfrente de las grutas obviamente tiene impacto en la fauna marina, y con eso la comunidad está en alerta. Se hace una asamblea este fin de semana acá en la plaza del centro de las grutas, y bueno, ahí está empezando una campaña por parte de la multisectorial de San Matías, que es esta multisectorial que surgió para luchar contra el proyecto de producto, que también para dar a conocer lo que está pasando y por ahí generar acciones. Bien.
Bueno, Martín, seguiremos en contacto. Invitamos a la audiencia que quiera conocer un poco más de la radio, lacorneta.com.ar. Allí pueden escuchar y encontrar más detalles de lo que hemos charlado. Un gusto compartir este rato de aire con vos. Que tengas buen día. Bueno, gracias, muchas gracias por el llamado y saludos a la audiencia. Hasta luego. Allí está Martín Di Giacomo, integrante del colectivo de FM La Corneta de las Grutas.